Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Juan Manuel Suárez y quiero darles la bienvenida a este canal en el que me he encargado de estar divulgando lo que he empezado a llamar geocositas, que básicamente son herramientas de programación orientadas a los sistemas de información geográfica. En esta oportunidad estoy muy contento porque he preparado una serie de videos para ustedes donde vamos a empezar a hablar sobre lo que es PostGIS. Vamos a tener varios videos donde empezaremos a hablar un poco sobre la instalación, configuración, el uso de PostGIS, bueno, para qué nos sirve, cómo lo utilizamos, empezar a hablar de consultas especiales y aplicar diferentes flujos de trabajo precisamente con esta herramienta. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar. ¿Qué es PostGIS? Básicamente PostGIS, cuando nosotros miramos en la documentación o en la información, nos dice que PostGIS es una extensión que nos permite habilitar un componente geoespacial en bases de datos Postgres. Y de pronto, si ustedes nunca han escuchado o nunca han utilizado, mejor dicho, Postgres o PostGIS, tal vez esto que les acabo de decir suena demasiado extraño. Pero no se preocupen, que es bastante sencillo y quiero explicárselos de una mejor manera, precisamente por acá con un ejemplo. Para empezar a trabajar con PostGIS, nosotros necesitamos nuestro motor de base de datos Postgres. ¿Listo? Este es nuestro motor de base de datos Postgres. ¿Vale? No se preocupen si no han manejado Postgres, vamos a cubrir cositas muy básicas, sobre todo para que ustedes puedan utilizarlo con PostGIS. Pero en ese motor de base de datos Postgres, nosotros vamos a almacenar precisamente nuestras bases de datos. Entonces vamos a tener bases de datos, no sé, 1, 2, 3, varias bases de datos, no importa la cantidad, vamos a tener bases de datos. En un escenario de Postgres convencional, esas bases de datos sabemos que están compuestas básicamente por tablas. Entonces vamos a tener todas las tablas que van a representar y a modelar nuestro negocio, nuestra lógica. Esas tablas van a tener diferente información, diferentes registros, de pronto relaciones, un modelamiento específico, pero lo importante acá es que estos datos son alfanuméricos. Está representando información mediante letras y números, ¿sí? Entonces, no sé, los datos de nuestros clientes, de pronto información de contacto de diferentes entidades, de pronto, qué sé yo, volúmenes, diámetros, dimensiones, distancias, ¿sí? Todo ese tipo de cosas que nosotros podemos modelar de alguna forma en la base de datos. Entonces vamos a tener toda esa información. Ahora, eso está bien y funciona realmente mediante el modelamiento de bases de datos. El asunto es que hay algunos elementos que no se pueden representar 100% con estas herramientas que tenemos y que nos ofrece Postgres. Por ejemplo, ¿cuáles? Si nosotros queremos representar la ubicación de ese elemento, de ese registro, de ese objeto, es muy complicado tratarlo de representar mediante texto o números. Pues nosotros podemos decir, y de pronto a ustedes se les ocurre que si yo quiero representar la ubicación de algo, pues yo puedo poner aquí una tablita, una columna adicional, y estos son las coordenadas X y Y. O de pronto son direcciones. O de pronto es el código postal. O de pronto es el hito, el nombre de un parque, de un hospital, de un lugar. Y eso ubicado en nuestra tabla, pues de alguna forma nos da una idea de en dónde está ubicado. Sin embargo, esto no deja de ser más allá de un número o de un texto, siguen siendo números y textos. Y para alguien de pronto que no conozca la zona, ¿sí?, va a quedar muy difícil poder identificar coordenadas. Y bueno, direcciones va a ser súper difícil y coordenadas sí que peor. Entonces se empiezan a presentar diferentes dificultades en ese escenario. Cuando nosotros queremos representarlo de una mejor manera y sobre todo poderlo visualizar en un mapa, pues lo que sucede es que nosotros vamos a empezar a hacer uso de la extensión adicional llamada PostGIS. Entonces PostGIS lo que va a hacer es como ampliar las capacidades del Postgres para que nosotros podamos representar información geoespacial. ¿Listo? Esto quiere decir que nuestra tabla, que antes solamente podía representar mediante columnas, letras, números con diferentes tipos, ahora vamos a tener unas columnas en nuestra tabla. Voy a extenderla para acá. Vamos a tener una columna adicional
que va a tener almacenado el componente geoespacial. El dónde. Este dónde no quiere decir que en esa columna nosotros almacenemos direcciones, no, tampoco coordenadas, tampoco código postal, nada de esto. Lo que va a suceder es que en esta columna nosotros vamos a tener almacenado ¿qué? La geometría. Suena un poquito extraño al principio, pero es súper sencillo realmente. Ahorita cuando instalemos Postgres y empecemos a experimentar con esas bases de datos, lo vamos a ver. Ahí vamos a almacenar la geometría. Y esa geometría nos va a permitir representar esos datos en un mapa y poderlo visualizar en un mapa sin importar si conocemos coordenadas, direcciones o demás elementos para poder hacer una espacialización. Porque vamos a tener el punto en el mapa, el polígono en el mapa, la línea en el mapa. Y como tiene un componente geoespacial, porque estamos almacenando ahí la geometría, pues vamos a poder hacer incluso muchas consultas espaciales y muchos análisis con esta información directamente utilizando Postgres, PostGIS y esa representación que les estoy comentando. Algo importante a mencionar acá es que esta extensión, al ser de Postgres, lo que hace es ampliar las funcionalidades de Postgres. En Postgres nosotros podemos hacer consultas mediante SQL. En PostGIS también podemos aplicar SQL sin ningún problema. En Postgres podemos representar relaciones, entidades y un montón de cosas, llaves primarias y demás. En PostGIS también lo podemos hacer. Nuestro enfoque, si ustedes manejan Postgres, va a ser exactamente lo mismo, solamente que ahora se amplían las funcionalidades para poder trabajar con datos geoespaciales. Y si ustedes no conocen Postgres, no se preocupen que con lo que vamos a ver, van a poder hacer muchas cosas con los datos geoespaciales. ¿Listo? Entonces, ya que vimos esto, vamos a hablar cómo instalamos Postgres, cómo instalamos PostGIS y sobre todo qué debemos tener en cuenta sobre cada uno de estos dos software y estos dos elementos. Postgres es un motor de base de datos supremamente robusto, súper utilizado en muchas industrias a nivel mundial en entornos productivos grandes, y lo interesante de Postgres es que es software libre. Esta es la página oficial de Postgres precisamente, ¿sí? Aquí hay información asociada a muchos elementos. Quiero mostrarles inicialmente, y lo que nos compete en este momento es la parte de la descarga. Entonces me voy aquí Downloads, en la parte superior aquí está la documentación, por si de pronto quieren revisarla. Me voy a ir directamente a descargas. Aparece la posibilidad de poder descargarlo en diferentes sistemas operativos. En mi caso yo tengo Windows, entonces le voy a dar clic donde está Windows. Y aquí tenemos la opción de descargar los instaladores, aquí está en la parte inicial. Me salen las diferentes versiones, aquí están, me salen las diferentes versiones para poder descargar. Tengan en cuenta su sistema operativo, el motor que maneja y ustedes pueden descargar la versión que deseen. En mi caso yo descargué la 14.5 para una arquitectura de 64 bits en Windows. Este es el que yo descargué y el que tengo acá instalado en este momento. Cuando ustedes lo descargan, les va a aparecer precisamente este instalador, Postgres, ¿sí? Yo ya lo tengo instalado, pero lo quiero ejecutar para que ustedes vean un poquito en qué consiste. Aunque la instalación es súper sencilla, es básicamente un wizard que es siguiente, siguiente, siguiente. Hay dos cositas importantes que deben tener en cuenta, ¿sí? Le voy a dar clic en siguiente. Aquí básicamente es poder seleccionar las herramientas que queremos instalar. Seleccionenlas todas. Vamos a estar utilizando dos principales, pero es importante que tengan el software completo. Y en algún momento les va a preguntar cuál es el usuario que va a administrar precisamente el motor de la base de datos. Ahí ustedes van a asignar la contraseña. Y esa contraseña no se les puede olvidar, por favor. Ténganla muy segura, muy secretica y que ustedes la conozcan para entrar fácilmente al Postgres. Ese es el primer elemento a tener en cuenta. Y el segundo es que en uno de los pasos del wizard, que a mí no me lo pregunta, porque ya lo instalé, les va a preguntar el puerto, ¿sí? Por defecto, Postgres utiliza el puerto 5432. Si ustedes van a instalar otro Postgres, les va a cambiar el puerto, o si ustedes quieren lo pueden modificar. Pero lo mejor es utilizar el que se tiene por default. Básicamente, si ustedes tienen claro cuál es el puerto y cuál es el usuario que administra el motor de base de datos, se pueden conectar fácilmente. ¿Listo? Ahí solamente son esos dos elementos a tener en cuenta. De resto, siguiente, siguiente, siguiente. Y cuando termine la instalación, va a aparecer una ventanita que se llama Stack Builder. Cuando les aparezca esa ventana o cuando les pregunte si quieren lanzar Stack Builder, díganles por ahora que no se preocupen. O si ya ejecutaron Stack Builder, denle en cerrar, ¿vale?
Yo le voy a dar clic en cancelar, ya tengo mi Postgres instalado. Y ya que tenemos ese Postgres, vamos a ver cómo instalamos el PostGIS. Aquí está la documentación de PostGIS, aquí está toda la información, lo que yo les estaba comentando, es una extensión para poder ampliar esas funcionalidades de Postgres y utilizar bases de datos espaciales. Aparece información, muchas cositas adicionales, eventos, ejemplos y demás. Por ahora lo que nos interesa es lo de descarga. Bueno, aunque la documentación también es súper importante, sobre todo porque aquí en la documentación, como esto es software libre, hay muchos libros y tutoriales que ustedes pueden seguir. Por ejemplo, aquí ustedes pueden mirar esto de los tutoriales y los libros y hay material supremamente importante que les va a servir cuando ustedes estén buscando o curioseando con estas herramientas. Me voy a ir aquí a descargas y en descargas nos explica cómo instalar PostGIS. Nos indica que podemos ejecutarlo desde la fuente, instalar unos binarios, utilizar incluso Docker, que ya está también disponible, diferentes sistemas operativos como Windows, Linux, el Ubuntu, bueno, Mac y demás cosas, mucha documentación, muy completo. Y si les soy sincero, esto funciona, pero les quiero compartir lo que yo considero que es la forma más fácil de hacerlo. Y esto es básicamente con esa herramienta que ahorita les estaba comentando que se llama Stack Builder. Con Stack Builder es súper sencillo instalarlo. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar Stack Builder. Entonces cuando nosotros lanzamos el Stack Builder, básicamente es conectarnos al servidor para que él busque y nos permita descargar fácilmente extensiones para Postgres. En este caso es una extensión espacial, así que abrimos esa sección y por aquí le damos clic donde dice PostGIS 3.2. ¿Listo? O 3.1. La que ustedes deseen, yo prefiero descargar e instalar la última versión. Le voy a dar clic en siguiente, él me pregunta en dónde yo voy a descargar, el directorio en el cual yo voy a descargar ese instalador. Después de eso, él va a descargar precisamente el software. Y aquí tenemos la posibilidad de decir que omita la instalación o lo instale de una vez. Entonces por defecto estaba desmarcado. Lo dejamos así y le damos clic en siguiente. Y de una vez va a lanzar el instalador. Aquí lo tenemos. ¿Listo? Aquí también es el clásico wizard de siguiente. Entonces hay un par de cositas como para tener en cuenta. Estoy de acuerdo acá en este caso. A mí personalmente me gusta habilitar este check. Este check, ¿qué hace? Va a crear de una vez una base de datos espacial dentro de Postgres, ¿sí? De una vez la va a crear como de ejemplo. A mí personalmente me gusta porque me permite verificar que PostGIS está instalado y sobre todo lo puedo utilizar de plantilla para crear otras bases de datos. Ya es gusto, a mí me gusta, yo la pongo y la recomiendo. ¿Listo? Le doy clic en siguiente, en donde se va a instalar precisamente el software. Siguiente, los datos del usuario administrador de Postgres, que ustedes lo definieron y se creó durante la instalación de Postgres. Aquí simplemente nos va a pedir la clave porque necesita acceder. El puerto, por defecto ya saben, 5440 y por defecto 5432. Siguiente, y este es el nombre de la base de datos de ejemplo que se instala o se crea si nosotros activamos esa casillita, ese check que estaba al inicio. ¿Listo? Yo ya tengo PostGIS instalado, entonces no le voy a dar clic en install, le voy a dar cancelar para salir. ¿Listo? Y finalizar para que salga del Stack Builder. Cuando ya hemos hecho estos dos pasos, entonces podemos abrir fácilmente pgadmin, que pgadmin es el administrador de Postgres, y como PostGIS es una extensión de Postgres, entonces vamos a acceder mediante pgadmin. Listo, ahí está cargando nuestra interfaz del pgadmin. Es cuestión de esperar un momento. Listo. Y aquí nos va a pedir la clave que nosotros definimos durante la instalación. Nos vamos a conectar a nuestro servidor. La clave que definimos igualmente. Y aquí ya estamos conectados, ya estamos en Postgres. Si yo expando la sección de Databases, veo que tengo dos bases de datos. Postgres
que esta fue la que se creó durante la instalación inicial, y esta otra que se creó durante la instalación del PostGIS. Vean, aquí está, ese es el nombre que nos pedía en el Stack Builder. En el wizard de PostGIS. Yo la expando y algo interesante que tiene es que aquí hay una sección de extensiones. Cuando yo la abro, vean que aquí aparecen varias funciones de PostGIS. ¿Sí ven? PostGIS Topology, PostGIS Tier Geocoded, PostGIS no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Sí? Esas son las extensiones que ya están dentro de Postgres, que están listas para ser utilizadas en esa base de datos. Quiere decir que yo puedo tener bases de datos no espaciales y bases de datos espaciales en el mismo entorno de Postgres. Y esta otra que tengo por acá, si yo la expando en extensiones, no tengo la extensión de PostGIS. Entonces, esa habilitación de esa base de datos me gusta porque me permite tener esto y lograr identificar que las extensiones están y tener como una plantilla base en el caso de que yo quiera crear otras bases de datos. Ahora, ¿cómo creamos bases de datos espaciales? Podemos utilizar esta, pero lo ideal es utilizar obviamente una propia, una nuestra. Tenemos dos posibilidades de hacerlo. La primera es darle clic derecho a Databases, crear una database, y aquí vamos a poner nuestro nombre. Digamos que esto se va a llamar mi primera Spatial Database. ¿Sí? El definition, yo puedo aquí seleccionar algunas opciones como el template, y en el template yo puedo seleccionar la base de datos PostGIS que me creó el wizard de instalación. De esta manera, si yo utilizo esta plantilla, voy a crear una base de datos PostGIS de una vez. Le voy a dar clic en guardar y voy a crear de esta manera una base de datos llamada mi primera SDB Spatial Database utilizando la plantilla PostGIS. Aquí nos salió un error porque la base de datos está siendo utilizada. Entonces lo que vamos a hacer es desconectarnos, clic derecho sobre la base de datos y Disconnected, y luego la vamos a crear nuevamente. Entonces mi primera Spatial Database, y en Definition le digo que el template es PostGIS y listo. Y listo, ya tenemos mi primera Spatial Database. Si me voy a extensiones, tenemos PostGIS precisamente ya aquí funcionando. Esa es una de las posibilidades que tenemos. La otra posibilidad es utilizando precisamente algunos comandos. Entonces, esos comandos están en la documentación de PostGIS. Me voy a ir un momentico aquí a la documentación, en la descarga, y aquí está la sección para habilitar PostGIS. Si nosotros ya lo tenemos instalado, pues lo podemos habilitar en alguna base de datos. Aquí nos aparece Create Extension PostGIS. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a copiar esto, me vengo a Postgres, voy a crear una base de datos normalita, estándar, convencional, sin componente geoespacial. Entonces voy a poner mi primera DB sin componente espacial. Y una vez que ya está lista, vemos que no tiene la extensión de PostGIS, pero yo la puedo habilitar porque ya PostGIS está instalado. Entonces selecciono la base de datos, me voy aquí en la parte superior a ejecutar una consulta en query y voy a pegar el comando que copié de la documentación. Básicamente es crear la extensión PostGIS. Le doy play en la parte superior. Listo. Mensaje verde, check, funcionando. Le voy a dar clic derecho a la base de datos, vamos a refrescar. Ya nos aparece acá el PostGIS, pero sin embargo pues nos hacen falta el resto de librerías. Con eso es más que suficiente, pero sin embargo nosotros podemos habilitar el resto de extensiones que vienen directamente de PostGIS, copiando directamente todo esto y pegándolo acá. El de PostGIS ya está, entonces ese lo voy a quitar. Listo, y ejecutamos el resto de comandos. Listo, ya terminó. Entonces vamos a actualizar la base de datos. Le doy clic derecho, refresh,
y ya tenemos todas las extensiones que tenía nuestra base de datos, la que venía con PostGIS, que nos instaló el Wizard, o la que utilizamos con la plantilla. Son las dos posibilidades que tenemos: o utilizamos la plantilla, me parece un poquito más fácil, o utilizamos un SQL, o utilizamos un query, precisamente con la posibilidad para habilitar esas extensiones. Listo, voy a borrar todo esto, cierro por aquí este comando, no quiero guardar, y listo. Ya es a gusto de cada uno de ustedes. Ahora, ¿cómo empezamos a utilizar esto? Voy a crear una nueva base de datos y voy a restaurar un backup. No se preocupen que más adelante les voy a explicar cómo cargar información, pero para no extenderme en este video lo voy a hacer un poquito más sencillo, y es básicamente crear una base de datos y voy a utilizar los mismos datos que se utilizan en el workshop de PostGIS. ¿Listo? Esa base de datos por defecto se llama NYC New York City y es una base de datos que PostGIS utiliza en sus workshops. Entonces, no se preocupen, ustedes la pueden descargar de la documentación oficial, de la página oficial de PostGIS. Si no la encuentran, si de pronto en algún momento la llegan a bajar, aunque no creo, yo se las dejo aquí en los comentarios, yo se las dejo aquí en la descripción del video para que la puedan utilizar. Voy a crear una base de datos llamada NIC. Por facilidad voy a utilizar el template de PostGIS. Listo, ya nos quedó. Voy a desconectarme de las demás bases de datos. Igual las hicimos de prueba. Listo. Y me quedé con la NIC, la de New York City. Tiene la extensión PostGIS, perfecto. Entonces voy a cargar datos de una forma muy rápido haciendo la restauración de un backup. Le voy a dar clic derecho, Restore. Aquí selecciono entonces Custom o TAR, porque es un archivo precisamente, y aquí le voy a decir en dónde se encuentra el archivo. Aquí lo tengo, ¿sí? Se llama nic-data.backup. Le doy clic en abrir. Aquí no tenemos que hacer muchos cambios realmente, lo único es de pronto aquí en las opciones deshabilitar que no guarde el propietario y listo. El resto se los voy a dejar, no quiero mover muchas configuraciones. Por ahora lo que nos interesa es simplemente restaurar la base de datos. Listo, perfecto, funcionó. Aquí de pronto, porque me ha pasado varias veces, aquí de pronto les puede generar un error cuando ustedes vayan a restaurar la base de datos. Y es básicamente que no encuentra una librería o que no encuentra unos binarios, un directorio. Eso lo pueden solucionar súper fácil desde acá. Se van a File, Preference, y por aquí hay una opción que es Binary Paths, ¿sí? Esto va a cambiar ligeramente dependiendo de la versión de Postgres que ustedes instalen, pero no importa la versión que sea, todos tienen esta posibilidad de modificar. ¿Listo? Buscan Binary Paths y por aquí abajo ustedes definen que en el Postgres de la versión que tienen, Postgres 14, le van a dar la ruta en donde se instaló el Postgres y se encuentra la carpeta bin. Esa carpeta bin es donde están precisamente todos esos DLL y esos binarios que utiliza Postgres. Si ustedes restauran el backup y les sale un error, váyanse a esta opción, le dan aquí en la carpetica y buscan ese directorio bin y guardan y les permite ya restaurar, ¿vale? Eso es en caso de que les aparezca ese error. Listo, voy a cerrar acá y ya tenemos un backup restaurado. Lo vamos a explorar, esos datos. Entonces me voy aquí a esquemas, schemes, public, y por aquí aparecen algunas tablas. Vean, aquí tenemos. Estos son los datos que acabamos de traer, ¿sí? Aquí hay más cosas adicionales, pero por ahora lo que nos interesa es que están los datos y vean que hay una tabla llamada Spatial Ref Sys. Esta tablita es la que tiene los sistemas de referencia, porque cuando trabajamos con datos geoespaciales necesitamos un sistema de referencia para saber en dónde están ubicadas las cosas basado en un marco espacial. No voy a mencionarlo mucho, lo importante por ahora es que tenemos datos, ¿sí? Y como tenemos datos podemos empezar a consultarlos. Así que le voy a dar clic en la parte de arriba para abrir una ventanita y podamos ejecutar código SQL. Y estos son códigos convencionales para trabajar con Postgres. También funcionan con PostGIS, como les dije al inicio. Entonces simplemente voy a hacer una consulta convencional que me seleccione todo
el asterisco es todo precisamente, todo de una tabla particular. Entonces aquí hay diferentes tablas, voy a decir que me seleccione por ejemplo N y C, vean aquí está, Census Block, Homicides, Neighborhood, voy a seleccionar este, Neighborhood, ¿listo? Y le voy a dar clic en ejecutar en la parte de arriba. Y ya nos trajo la información de esa tabla. Vean que esto era lo que yo les mencionaba en la explicación, en el dibujo. Tenemos datos alfanuméricos, ¿sí? Estos son columnas, es una tabla con una estructura específica. Y al final tenemos una columna que es de tipo geometría. Se llama geom y es de tipo geometría. Este es tipo string, tipo integer, pero esto es tipo geometría. Esto sin PostGIS no lo hubiéramos podido realizar. Y vean que aquí en este código súper largo, que parece que fuera un número, pero realmente en ese código larguísimo, es donde se está almacenando la geometría. A partir de ese código es que podemos visualizar el punto, la línea o el polígono de esos elementos que estamos representando allí. ¿Listo? Podemos hacer aquí consultas convencionales como cualquier motor de base de datos utilizando SQL. Por ejemplo, si queremos de aquí seleccionar una sola columna que no nos traiga todo, entonces le voy a decir que me traiga los nombres, que quiero ver los nombres de los barrios, de los vecindarios de Nueva York. Entonces aquí le digo name, que me traiga únicamente esa columna, le voy a ejecutar y listo, ahí me trajo precisamente todos los nombres. ¿Listo? Todos los nombres de los barrios que se encuentran en esos registros que tenemos. Ahora, yo quiero por ejemplo traer la geometría. Entonces, si yo quiero traer dos columnas diferentes, recordemos que la geometría se llama geom, yo lo separo con comas, le digo aquí geom y él me va a traer la geometría. ¿Listo? Está bonito, está muy chévere. Y algo muy interesante que tiene esta interfaz de Postgres gracias a la extensión PostGIS es que me aparece este icono acá. Si yo le doy clic a este icono, nos aparece este visor en donde podemos precisamente ver espacialmente esos datos y esa información. Estos básicamente serían los barrios de Nueva York teniendo en cuenta esa información que tenemos en ese momento. Sin embargo, el mapa pues está blanco, no está muy bonito la verdad. Podemos hacer un ligero cambio. Si nosotros queremos agregarle un mapa base para visualizar los datos y saber en dónde están, lo que podemos hacer es aquí hacer un pequeño cambio y es utilizar una función que se llama stTransform. No se preocupen por ahora por las funciones, simplemente este stTransform nos va a permitir hacer una transformación del componente geográfico para pasarlo a un sistema de referencia 4326. Este es WGS84. Me va a cargar un mapa base. Veanlo, ahí está. ¿Sí ven? Bastante interesante, bastante chévere porque yo puedo explorar precisamente en dónde se encuentra la información en este visor interactivo. Ese botoncito mágico me parece genial. Podemos seguir haciendo consultas. ¿Sí? Consultas convencionales. Vean que hasta el momento hemos hecho solamente consultas convencionales utilizando esos datos que trajimos. Podemos apoyarnos de otros elementos. Voy a cerrar el visor de geometrías y podemos utilizar otros elementos. Entonces, por ejemplo, que nos traiga únicamente los barrios de Nueva York, ¿sí? Y por ejemplo, estos barrios, lo voy a ejecutar, estos barrios tienen asociados, me gustaría aquí hacer un conditional where. Estos barrios tienen acá los distritos, ¿sí? Entonces hay diferentes distritos, Brooklyn, Manhattan, The Bronx, Queens, Podemos traer la cantidad de barrios que hay por distrito, o incluso hagamos un condicional, mejor, algo más sencillo, que nos seleccione los nombres de la capa de barrios, pero pongamos una condición donde los distritos borough name sea igual a Brooklyn. Listo, entonces básicamente me va a traer únicamente los nombres de esta columna, pero cuyo distrito sea Brooklyn. Le ejecutamos
Creo que lo escribí mal. El punto y coma de acá. Listo. Y ejecutamos. Listo, ahí tenemos. Estos son los barrios del distrito de Brooklyn. En este caso son 23 barrios. ¿Listo? Si nosotros quisiéramos verlo espacialmente, también lo podemos hacer. st transform geom 4326 y ejecutamos. Y ya nos trajo la geometría y podemos hacer lo mismo. Ahí están. Y hemos hecho una consulta de los barrios del distrito de Brooklyn. Los podemos visualizar y ya tenemos ahí información adicional. Listo, podemos hacer ¿qué más? Utilicemos otra tabla, por ejemplo. Entonces tráiganos todos los registros de la tabla. Ya vimos un poco los barrios. Miremos por ejemplo streets, las calles. Él me autocompleta. No me autocompletó. Listo, damos aquí play y nos aparecen y ya nos trae precisamente la consulta de las vías. ¿Qué podemos hacer acá? Incluso también geom, si queremos podemos traer de pronto, no sé, la clásica, los nombres, hacer la transformación, st transform. Este st transform es únicamente para poder tener el mapa base, ¿no? Recuerden. Si no lo ponemos, le podemos dar clic en el botoncito y nos va a salir sin mapa base. Aunque la verdad creo que es mucho mejor así, porque nos da un contexto en dónde están las cosas. Listo, y nos trajo aquí los datos. Entonces podemos usar nuestro super botón mágico. Y ahí tenemos todas las vías de los registros que tenemos de New York. Podemos filtrar o podemos hacer diferentes consultas. Por ejemplo, empecemos a utilizar algo de agregaciones. Que me cuente la cantidad de registros en la base de datos calles que tenemos. Entonces podemos utilizar aquí un count. Que me cuente todo, los registros de la de calles. NYC Streets. Y él hace el conteo de la cantidad de registros que tenemos ahí. Listo, tenemos 19.000 registros, 19.000 calles que se encuentran ahí. Calles es un decir porque depende obviamente del modelamiento de los datos que tengamos, ¿sí? Miremos otra tabla, por ejemplo. Entonces, por aquí hay una tabla llamada censo, ¿sí? Miremos qué tiene censo. Seleccióneme todo de la capa Census Blocks. Y aquí nos generó precisamente el resultado. Entonces ahí tenemos toda la tabla del censo de Nueva York que se realizó y que están disponibles en estos datos. Estos datos generalmente son antiguos, entonces esto debe ser de hace un par de años. Aquí lo interesante es que tenemos datos de población, por ejemplo, total de población categorizada, discriminada por diferentes atributos, ¿sí? Inclusive con su componente geográfico, con los distritos, y podemos empezar a hacer algún tipo de operaciones, por ejemplo, para saber cuál es la población total de diferentes distritos. Ya vimos los barrios que están en el Bronx, entonces ahora podemos hacer lo mismo con la población, por ejemplo, qué cantidad de población existe en ese distrito. Entonces vamos a aplicar un operador suma y vamos a sumar el atributo total, que así es precisamente como se llama. Esta es la población total. Entonces vamos a hacer una suma de esa columna de la tabla New York, pero vamos a agruparlo. Entonces aquí le vamos a decir where, donde el distrito sea de Bronx. De Bronx. Listo. Y si lo doy aquí en ejecutar, pues nos va a mostrar la información de la suma total de los valores que están en la columna de población total de esa tabla
filtrando en los cuales el distrito sea el Bronx. Y de esta manera entonces podemos identificar que hay alrededor de 1.385.108 habitantes en el distrito El Bronx. ¿Listo? Teniendo en cuenta estos datos y el censo que se hizo hace ya varios años. O podemos utilizar no solamente aquí que nos genere un resultado, sino empezar a hacer como agrupaciones, ¿sí? A mí me gusta siempre hacerlo paso a paso, entonces voy a decir que me seleccione los vecindarios, neighborhoods, listo, que los teníamos anteriormente. Listo, y aquí nos genera entonces el resultado nuevamente de todos los registros de la tabla barrios, y podemos preguntar o agrupar cuántos barrios hay por cada distrito. Entonces podemos aquí seleccionar los distritos, ¿sí? Y que me haga un conteo de todos los registros, pero vamos a hacer una agrupación. Yo sé que aquí estoy mencionando varias cositas y varios conceptos de SQL, de pronto de consultas de bases de datos que puede que conozcan, puede que no, pero estoy mostrándoles algunas funcionalidades, sobre todo para que vean que las consultas con Postgres funcionan exactamente igual con PostGIS, no hay ningún problema. ¿Listo? Voy a agruparlos por el distrito. Entonces vamos a seleccionar de esta tabla una agrupación por distritos y me va a mostrar el distrito y el conteo de registros que hay de cada uno de esos distritos, como para saber cuántos barrios hay por distrito. Ejecuto. Y una vez que ejecutamos ya nos aparece aquí el resultado. Entonces en total hay 30 barrios en el distrito de Queens, 23 en Brooklyn, 24 en State Island y demás elementos, ¿sí? Eso es para mostrarles que funciona exactamente igual las consultas SQL utilizando bases de datos espaciales o no espaciales. Traté de hacer un ligero resumen de algunas funcionalidades, ver algunas posibilidades que tenemos para poder trabajar con bases de datos espaciales. Entonces, ¿qué vimos en este video? Hablamos sobre qué es PostGIS, para qué nos sirve, qué funcionalidad nos provee. Vimos documentación e instalación de PostGIS, de Postgres, los instalamos, los configuramos, creamos bases de datos espaciales utilizando PostGIS, restauramos un backup y luego empezamos a hacer consultas con esa información de los backups. Y algo importante es que vimos esa columna geom, que aplicamos un transformador ahí para poder visualizarlo en un visor con un mapa base y poder identificar en dónde se encontraban los datos, y luego hicimos un par de consultas con agregaciones, con conteos y demás elementos ahí adicionales, ¿vale? En este caso utilizamos el backup por practicidad y por facilidad, pero no se preocupen que en próximos videos les voy a explicar cómo cargar sus datos geoespaciales propios a PostGIS y poder trabajar con su información geoespacial sin ningún problema. Por ahora lo hice de esta manera solamente por simplicidad, por facilidad y por mostrarles inicialmente esa ligera introducción a PostGIS y algunos comandos base. Y eso es todo por este video. Si les gustó, no olviden suscribirse, activar la campanita, comentarlo, compartirlo con las demás personas, con los otros compañeros que deseen aprender cositas geoespaciales, geocositas para dummies, y nos veremos en un próximo video donde seguiremos hablando de PostGIS, de Postgres, consultas espaciales y todo este entorno a nivel de bases de datos espaciales. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Éxitos. Chao, chao.